El 23 de febrero, una coalición de países agrupados en el llamado Grupo de Lima, liderados por Estados Unidos y apoyando a la oposición venezolana, intentaron ingresar por la fuerza a una supuesta ayuda humanitaria que resultó quemada por los grupos violentos que se encontraban del lado colombiano. El fuego reveló que lo que allí había no era precisamente la tal ayuda humanitaria. Eran insumos, sí, pero destinados a las acciones callejeras conocidas como guarimbas. Eran cascos, máscaras antigas, pistos, armas blancas y otros elementos que fueron descubiertos en la experticia realizada por los científicos del Ministerio Público venezolano. Ese día inició con un acto terrorista. 3 militares desertores robaron 2 tanquetas de la Guardia Nacional y arrollaron a civiles y policías que se encontraban en el puente Simón Bolívar y fueron recibidos en Colombia, adivinen cómo, como héroes, aunque no lo crea. Era parte del plan y la más evidente y descarada agresión del gobierno colombiano que prestó su territorio. A partir de ese momento han ocurrido una secuencia de eventos que van desde el intento de violación de la soberanía, ese 23 de febrero, hasta el ataque al sistema eléctrico de Venezuela. Todos dirigidos a presionar por la vía muy violenta la salida del gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Le llaman guerra no convencional, guerra de cuarta generación, guerra híbrida, como sea. Al final nos preguntamos, ¿el fin justifica los medios? ¿Se impone la ley del más poderoso sobre el derecho internacional? Nuevo capítulo, asedio a Venezuela. ¿Ayuda humanitaria? Pongamos el punto en la I. Anunciamos entonces que el 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela. Gracias, Venezuela. Gracias por aguantar, gracias por soportar el peso del dolor. Gracias por soportar la indiferencia de tantos. Gracias por no darte por vencido y curtirte en el terror. El 40%, casi 300.000 cucuteños y cucuteñas están en una situación de pobreza. Para quien no lo sepa, el 10% está en una situación de pobreza extrema y estos son cifras de la Dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia. A mí me importa el sentimiento de esta gente que me mira a los ojos con esperanza, de esta gente que está aquí luchando por un país libre, soberano, hombres, mujeres, niños, por la familia. Nosotros no nos vamos a rendir. Así que, disculpen si me emociono de más esta tarde, pero creo que hoy es una tarde importantísima para todos los que estamos aquí. Y levantemos nuestra mano de compromiso y levantemos siempre la frente en alto. Iván Duque, Piñeira, Almagro y el autoproclamado. ¿Qué están esperando? Están esperando un hecho construido por Marco Rubio. Es importante señalar que Marco Rubio no solamente fue el artífice de la presunta ayuda humanitaria, que la dirigió directamente desde el norte de Santander, sino que horas antes anunció él y Mike Pence que efectivamente se iba a ingresar por la frontera venezolana. Entonces está el escenario servido para justificar ante la comunidad internacional un hecho violento que permitiera a la vez la acción armada contra la República de Venezuela. ¿Qué pasó ese 23? Primero, gracias a Dios y a la decisión del presidente Nicolás Maduro, una Fuerza Armada Nacional leal a la Constitución y a los preceptos de paz
resistió con estoicismo horas y horas de agresión, de balas, de bombas molotov, de piedras, de presiones de todo tipo, de guarimberos mezclados con paramilitares colombianos, bajo el amparo de la Policía Nacional de la República de Colombia, bajo el amparo del gobierno, que estaba allí inerte, sin hacer nada, ante un hecho de agresión contra un país, de agresión contra un ciudadano y, por supuesto, de una intervención sobre un país como el nuestro, que lo único que ha propugnado ante Colombia es la paz. ¿Qué pasó allí también el 23? Un pueblo que se sentía que le iban a robar su futuro, que se sentía que le iban a pisotear la figura emblemática del presidente Nicolás Maduro, electo por el pueblo, se movió a la frontera. Allí hubo contingentes de hombres y mujeres de diversas partes del país, de Caracas, de Mérida, de Trujillo, de Barinas, de Zulia, que fueron allá no movidos por un concierto, ni movidos por el dinero, ni movidos por una intención malsana. Fueron allá porque sabían que ese día estaba en juego la paz de la República. Luego del concierto, la oposición salió a festejar en un bar de Cúcuta conocido como Penélope. De allí se desprendieron dos hechos: una denuncia de presunto abuso sexual de Lorenzale. Sí, el mismo que se autodefinió como terrorista y fue liberado como parte de los diálogos de paz entre el gobierno y la oposición venezolana. Y el caso del diputado de Voluntad Popular, Freddy Superlano, que salió de ese mismo lugar donde el partido de Álvaro Uribe Vélez les hizo una fiesta. El diputado Superlano junto a su primo se fueron a un hotel. Allí fueron drogados y robados. Su primo lamentablemente murió. ¿Por qué recordamos estos hechos? Porque la oposición venezolana ha vendido la imagen de estar acompañando la terrible situación humanitaria que viven los venezolanos. Pero este tipo de comportamiento generó una gran reacción y se aleja de lo correctamente moral. Deja mucho que desear y una profunda reflexión. La ayuda humanitaria es una tasca. No se discutía la ayuda humanitaria, se discutía, por ejemplo, era un día de júbilo ese día, porque era un día donde se había cansado de que Venezuela fuera reconocida a nivel mundial, la situación en la que tenía. Era muy normal que el venezolano sintiera alegría, y nosotros no somos extraterrestres. El hecho de que seamos diputados no significa que no somos seres humanos también. Y en ese día simplemente fuimos a compartir y a departir, por cierto. Un diputado cumplía años y el otro, que había sido miembro de una FSU, también lo estaba. Y simplemente fuimos a saludar. No fuimos como todo lo que las más personas pudieran estar elucubrando, ni nada que se le parezca. Con 11 cámaras, 11 lentes diferentes, pudimos reconstruir ese momento. Presten mucha atención, porque es la prueba de una agresión sin precedentes en la historia de Venezuela. Seguridad está custodiando acá esta zona y precisamente estamos observando cómo personas que están del otro lado quieren pasar justo a la línea fronteriza cuando ha sido cerrado de manera total y temporalmente por el gobierno de Venezuela. Pero es importante detallar que fue el gobierno de Colombia a las 5 de la tarde aproximadamente que emitió un comunicado diciendo en este sentido. Se metió una tanqueta a la fuerza. Ok, viene más armado. Quieto, pila, no me va a pasar para allá. No me pase para allá, no me pase para allá. No me pase para allá, no me pase para allá. Agárrese, man. Acabaron de capturar un guardia.
Mientras en Francia y otros países una acción como esta es un acto terrorista, en Colombia fue un acto heroico, algo contra natura. El Estado colombiano protegió a los militares desertores, 2 sargentos y un teniente, y así fueron también recibidos por el diputado autoproclamado presidente Juan Guaidó. Todo un plan, todo un show. Saben que los militares, las milicias, que son el pueblo en armas, y el quinto componente de la Fuerza Armada, jugaron un papel fundamental para preservar la paz. Los altos mandos que comandan la zona enviaron mensajes a sus pares colombianos de no a la guerra. Fue un momento que llamó a la reflexión. Pusieron al frente sus palabras, sus convicciones, los principios, antes que las armas. ¿Qué queremos? ¿Una ayuda humanitaria como lo hicieron en Panamá hace 30 años? Que demolieron en una noche el barrio del Chorrillo y sometieron y pusieron un país, lo sometieron a la esclavitud. Esa es la libertad que pide la oposición. Esa libertad no la queremos. Y si por esa libertad nos arriesgamos a morir incluso, valdrá la pena hacerlo. Valdrá la pena hacerlo. ¿Qué defendemos? 200 años de independencia. ¿Cuánto le costó a Bolívar y sus tropas libertarias dejar más de la mitad de la población sembrada en estas tierras para obtener la libertad de un imperio? Para ahora entregarse al imperio norteamericano. ¿Qué defendemos? Las inmensas recursos de este pueblo que sirven para el desarrollo de las generaciones aquí durante 200 años venideros. ¿Qué defendemos? El derecho a ser libre. ¿Qué defendemos? Una constitución que es la única en el mundo que fue consultada a su pueblo. ¿Qué defendemos al final? El derecho a vivir en paz. No son intereses. No. Si hubiese intereses particulares, nosotros podríamos hacer una negociación y pedir que nos den algún tipo de inmunidad a la dirigencia de la revolución. Te puedo decir algo, por ejemplo. Esto, primera vez que se dice. En la conversación que Diosdado y mi persona estuvimos con algunos dirigentes de la oposición, se nos llegó a decir así, que podíamos ser senadores vitalicios, para que tuviéramos una especie de inmunidad y vivir tranquilamente. Es una afrenta al honor, eso es una afrenta a nuestra dignidad, eso es una ofensa que nosotros ni siquiera debemos escuchar. Ahora, eso significa quiénes son ellos. Eso señala el talante de ellos. ¿Qué le interesa a ellos? Los grandes negocios. ¿Detrás de qué están? De privatizar PDVSA. ¿Detrás de qué están? De entregar el coltán, el oro y los diamantes. ¿Detrás de qué están? De vivir como príncipes. Leales siempre, traidores nunca. Es más que una consigna. Es la convicción de defender a Venezuela por encima de lo que sea. Los militares fueron subestimados. Nosotros nunca dudamos de la capacidad nuestra determinación de victoria. Porque cuando nos asiste el derecho, nos asiste la verdad y nos asiste la historia, estamos destinados a vencer. Así que no hay espacio para el pesimismo, ni hay espacio tampoco para la duda. No hay espacio para la duda. Siempre habrá una esperanza para vencer porque estamos, repito, transitando por el camino correcto de la historia. Así la operación psicológica contra los militares, muy agresiva. Una estrategia que no dio resultado. Fue el propio general José Noroño a quien expusieron el video, quien llamó a la paz y a la reflexión a Colombia. Y así fue reseñado por los medios de ese país. Como hombre de paz, como hombre de amor. En nombre de Dios, en nombre de Jesucristo, bendigo a Colombia, bendigo a Venezuela. Hermano, hijo de Bolívar. Que Dios me lo bendiga. Amén. Dios me lo bendiga, muchachos.
Los militares, desde el más bajo rango hasta el más alto, están firmes, claros y son leales. Aquí lo golpean su nariz y usted no lo pone. Es su nariz. Nosotros vamos a defender la soberanía de nuestro país. Déjalo claro. ¡Leones siempre! Pero los tambores de la guerra sonaron con fuerza en el puente de Ureña. La caravana humanitaria logró avanzar. La policía y la Guardia Nacional no lo permitieron. Los grupos violentos del lado colombiano quemaron la supuesta ayuda humanitaria, o más bien el chantaje humanitario. Y como era de esperarse, culparon al gobierno venezolano. Pero fue tan evidente que hasta el New York Times confirmó lo que Telesur ya había informado: cómo y quiénes lo quemaron. The Colombian government released this annotated footage of the standoff. They circle the Venezuelan police near the trucks before the fire breaks out. The implication appears to be that the Maduro regime caused the fire. But note the timestamp in the footage they circulated. It suddenly jumps ahead by 13 minutes and misses the critical moments leading up to the fire. We obtained previously unseen TV footage that fills this gap and tells a more complicated story. So let's back up the TV footage and see what happened. A small group of protesters starts throwing rocks and Molotov cocktails. We'll focus on this one protester. Here we see him throwing 2 Molotovs toward police. Let's look at the scene again. 4 trucks are stranded on the bridge. The protester approaches from here, behind the 3rd truck. He launches 1 Molotov, but the second one separates, and the burning rag veers off toward the trucks, not the police. Let's fast forward a little, and we'll synchronize the security footage. We can see that a fire has taken hold on one of the trucks. This is just 30 seconds after the burning rag landed in this area. This sequence of events shows the fire was most likely started by an errant Molotov, not by Maduro's security forces. In minutes, the cargo is ablaze. Uno de los camiones de la ayuda humanitaria se está quemando, señores. As this journalist turns the corner to get a better angle, she takes the same route as the protester who threw the Molotov and points her camera in the direction the rag went, where a fire is now blazing. This was the start of the fire that spread rapidly and consumed 3 trucks. Both police and protesters scrambled to contain the scene. As the chaos was unfolding, the incident quickly escalated into a political firestorm. A Venezuelan journalist tweeted this report, blaming Maduro. 12 minutes later, Senator Marco Rubio retweeted the unsubstantiated claim. National Security Advisor John Bolton weighed in soon after. And then USAID Administrator Mark Green claimed that Maduro had ordered the burning. Secretary of State Pompeo tweeted out the same visuals that evening. None of the U.S. officials offered any definitive evidence supporting their claim. They doubled down on Sunday talk shows. There's a sick tyrant, Maduro, who's denying food to starving Venezuelans and medicine to sick Venezuelans, burning trucks with... This is the worst of the worst of a tyrant. And officials continued to cite the burning trucks at the UN Security Council. Armed gangs, thugs, and criminals released from prisons were mobilized to control the border. Their actions led to the burning of humanitarian assistance rather than its protection. Lo más revelador de lo que ocurrió tras el incendio de los camiones es que no había tal ayuda humanitaria. Eran insumos para las acciones violentas conocidas como guarimbas. Así lo pudo confirmar no solamente Telesur, también periodistas extranjeros como Juan Hernández del diario La Jornada de México. Atención. Y es que, Luis, todo esto que vemos acá son galletas. O sea, no tiene nada que ver con el hambre y la crisis, supuesta crisis humanitaria que hay en Venezuela. Pero si vemos en la parte de allá,
comienza estas cosas redondas son guayas, fíjense. Luis, ¿qué nos puedes decir? Bueno, lo que aparece evidentemente es que esta idea de la ayuda humanitaria estaba sirviendo para meter de contrabando instrumentos que son utilizados por los guarimberos en sus acciones violentas. Las guayas, los silbatos, etcétera, etcétera, son la forma de abastecer a estos grupos que apuestan por la violencia y la desestabilización. ¿Qué te llama a ti poderosamente la atención? Bueno, primero que todavía están humeantes los restos del incendio que fue provocado por los mismos guarimberos. Segundo, el que la mayoría de estas guayas, de estos alambres que son utilizados para impedir el paso de los motociclistas o para acercar áreas a los urbanas, funcionarios, ¿no? Policiales, claro, o cualquiera que pudiera pasar. Se localizan cerca de la cabina cerca de la cabina. Camión, ¿no? De tal manera que si uno comienza a ver lo que traen estos autobuses, lo primero que va a encontrar en la parte de atrás es comida, aunque no sea comida necesaria, como galletas, vemos restos de algunas latas, ¿no? Pero lo que es el material de abastecimiento para sus protestas está en la parte delantera, hasta abajo, ¿no? Cubierta efectivamente por el resto de mercancías. Según informaciones de inteligencia, una vez que lograran ingresar la supuesta ayuda humanitaria, el plan era convertir al estado Táchira en su cabecera de playa, en su territorio, y controlar por el puente de Ureña la salida y entrada de mercenarios, incluso posiblemente de tropas de Estados Unidos o de Colombia. ¿De qué manera se iba a lograr esto? Neutralizando a los militares venezolanos. Un hecho ocurrió esa noche del 23 de febrero. La emboscada a un puesto de la Guardia Nacional a escasos minutos del puente de Ureña. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Y dice, no, es que yo también estoy viviendo la penuria y el hambre. ¿Eso es creíble? ¿O eso es burlarse de la inteligencia de la mayoría? Solo dejo esta reflexión, no para los chavistas, que estamos claros, para la oposición, que pareciera que les encanta que los manipulen y los engañen. Han transcurrido 2 meses del intento de violar la soberanía de Venezuela ingresando por la frontera colombiana la supuesta ayuda humanitaria, que quedó comprobado que no se trataba de ninguna ayuda humanitaria. Queda claro que Colombia prestó su territorio para esta agresión, apoyado por otros países encabezados por Estados Unidos, vulnerando y respetando el derecho internacional. Nicolás Maduro sigue en la presidencia de Venezuela porque fue electo popularmente el 20 de mayo y lo que ocurrió el 23 de febrero se configura como un delito de agresión de un Estado a otro Estado. Venezuela sigue luchando por defender el Estado de Derecho y el derecho internacional, que no es más que la convivencia en medio de las diferencias y el respeto a la autodeterminación de las naciones soberanas. Pusimos el punto en la I.